Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Vamos a comenzar nuestro devocional y vamos a comenzar eh, leyendo, escuchando un texto que está en Jeremías 18. Jeremías capítulo 18, a partir del versículo 1. Jeremías 18, versículo 1, dice de la siguiente forma: palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Dios quería hablarle y Dios quería entregarle una palabra al profeta Jeremías para el pueblo de Israel. E iba a utilizar la vida de un alfarero para mostrar cuál era la voluntad de Dios para ellos, o qué era lo que Dios quería mostrarle a Jeremías para el pueblo de Israel. Y dice: levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y finalmente esto es lo que Dios le habló y Dios le enseñó a Jeremías. Estas eran las palabras, o esta era la forma en la que Dios iba a mostrarle a Jeremías su voluntad. Y finalmente nos lo sigue enseñando a nosotros. Y sigue hablando Dios a nuestra vida a través de este pasaje, a través de lo que Dios le permitió ver a Jeremías en un alfarero. Y bueno, pues eh, voy a comentarte lo que yo entiendo que Dios le estaba mostrando a Jeremías. Primero que nada, le está mostrando Dios a Jeremías que Dios mismo es un Dios de oportunidades. Le está mostrando que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Le está mostrando que desde que Dios nos pone en sus manos, desde el primer momento, desde el primer instante, Dios empieza a trabajar en nosotros. Le está mostrando que la obra es de Él. Está mostrando que nuestra vida está en sus manos. Todo eso está mostrando y todo eso está enseñando. Él trabaja sobre la rueda, es decir, en su tiempo, a su tiempo. Y algo impresionante es que aunque la vasija se eche a perder, Él la volverá a hacer, pero en una mejor versión.
Porque dice este versículo, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció, dice, mejor hacerla. Una mejor versión. Y qué importante que lo que hay en el corazón de Dios, lo que hay en el corazón del alfarero, lo que Él está haciendo con sus manos en nuestra vida, siempre será para que tú y yo podamos ser útiles. Para que tú y yo podamos ser de bendición. Una vasija está diseñada para recibir, para ser llenada, pero también una vasija está diseñada para servir, está diseñada para dar. Déjame mostrarte algunos versículos que confirman todo lo que te he mencionado. Sin que lo leamos, más bien como platicando lo que dice Génesis 1 a partir del versículo 1. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, no tenía forma. Así es el barro cuando el alfarero lo toma en sus manos. No tiene forma. Está desordenado, está vacío. Y así es como llegamos o nuestra vida llega a las manos de Dios. Pero finalmente son sus propias manos las que empiezan a traer un orden y una llenura en nuestra vida. Filipenses 1, versículo 6. Voy a leerlo en una versión que se llama versión Biblia libre. Versión Biblia libre. Filipenses 1:6. Dice, estoy completamente seguro de que Dios, quien comenzó esta buena obra en ustedes, la continuará y la terminará eficazmente cuando Jesucristo regrese. Quiero decirte que Dios no se rinde. Quiero decirte que Dios lo volverá a hacer las veces que sean necesarias. Dice, si Dios comenzó esta buena obra en ustedes, y quiero que entendamos esto, Dios comenzó su obra en nosotros. Y Él no se va a detener, Él no se va a rendir, Él no va a renunciar, Él va a continuarla, va a continuar su obra y va a terminarla eficazmente. Y va a terminarla eficazmente. Siendo Él como ese alfarero y nosotros como ese barro, Él nos toma sin forma, pero empieza a formar en nosotros una identidad, un carácter, para poder
ser de bendición. Mira lo que dice Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, 8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Amigos, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Dios cumplirá su propósito en ti. Tu vida está en sus manos y Él está reformándonos. Él está transformándonos. Él quiere hacer de nosotros, de esa masa de barro, una vasija y no cualquier vasija. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice este versículo. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La pregunta del millón siempre ha sido, ¿y por qué se echó a perder? ¿Por qué se echó a perder? Dice que lo que él estaba haciendo se echó a perder en sus manos. Y yo creo firmemente que esto no tiene que ver con el alfarero, tiene que ver con el barro. Romanos 9, 20 al 21 me va a ayudar a explicarlo mejor. Dice, Romanos 9, 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y ahí está el problema. Ahí está la situación. El pueblo de Israel tardó 40 años en encontrar el propósito por el cual Dios los sacó de Egipto. Yo me imagino justamente que el pueblo de Israel era como ese barro en manos del alfarero y que se echaba a perder una y otra y otra, y Dios no podía terminar su obra en ellos. ¿Y por qué? Dice, porque altercan, porque hay necedad, porque se endurece el corazón, porque no somos moldeables, porque no somos enseñables. El día que aprendamos a quitar todo esto, dejaremos que Dios trae en la rueda en su tiempo. Y nosotros somos los que estamos retardando los tiempos de Dios. Y no nos hemos dado cuenta. Muchas veces nosotros, que no estamos siendo personas moldeables, personas enseñables, somos los que estamos retardando el tiempo de Dios. Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que estés altercando con Dios? Le dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así?
Qué tremendo versículo. Y nos da un ejemplo tan claro como diciendo que no te das cuenta que estás en manos del Creador, que no te das cuenta que tu vida está en manos del Todopoderoso y aún así te aferras y aún así eres terco, eres necio y quieres seguir haciendo tu voluntad. Y te atreves a decirle a Dios o nos ponemos en una posición para decirle, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? Dices, oye, ¿qué onda? Ahí aplica la de la clásica del niño con su papá, que le dice, pásame esto, ve a hacer esto, lleva esto, trae esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y aplica la clásica de, porque soy tu padre, porque yo te lo estoy diciendo enclenque, engreído. Dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Pues porque era lo mejor para ti, porque Dios nos está formando conforme a su corazón. Y si Dios me está formando conforme a su corazón, entonces será lo mejor para mí. Y punto. Entonces, vemos el pueblo de Israel y todo el tiempo quejándose. Ay, tengo calor. Ay, tengo frío. Ay, tengo hambre. Tengo sed. Ah, ya. Todo el día cornflakes, todos los días. Y todo, nada les embonaba. Altercaban conmigo. Y estábamos, ay, ¿por qué tanto calor? Ay, es que está lloviendo. Ay, es que está haciendo un buen de frío. Ay, es que está lloviendo un buen de aire. Oh, bueno. Sigue diciendo este versículo. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro? Y nosotros diríamos, sí, sí tiene. El alfarero tiene toda la potestad, toda la autoridad, todo el poder para hacer lo que él quiere hacer. ¿A poco no decimos que sí? Y luego entonces, con nuestros pensamientos, con nuestra actitud, con nuestra necedad, con nuestra rebeldía, le decimos todo lo contrario. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y nosotros entendemos perfectamente y sabemos que lo que Dios quiere formar en nosotros es un vaso de honra. Pero por favor, no nos convirtamos en un vaso de deshonra. ¿Cuál es la diferencia entre un barro de honra y uno de deshonra? Segunda a los Corintios 4, versículo 7. Segunda a los Corintios 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué hace la diferencia? Que tú y yo entendamos lo que está dentro de nosotros. Si tú tienes la convicción de que lo que está dentro de ti como un vaso es un tesoro,
entonces sabrás que eres un vaso de honra. Y no de deshonra. Pero si tú no te das cuenta y si tú no sabes lo valioso que Dios ha puesto dentro de ti, entonces habrá lo contrario. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y una vez más, eso hace la diferencia entre un vaso de honra y un vaso de deshonra. ¿Qué? O es tu poder o es el poder de Dios. O eres tú o eres Dios, o es Dios. O es tu voluntad o es la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia entre un vaso de honra y un vaso de deshonra. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Dios, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por la palabra que estás entregando a nuestro corazón. Primeramente queremos pedirte que nos ayudes y nos enseñes a valorar lo que tú estás haciendo en nosotros y lo que tú estás poniendo en nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque nuestra vida está en tus manos, porque tú tienes control de todo, Señor. Y aún, Señor, dentro de nuestra necedad, terquedad, rebeldía, aún dentro de nuestra dureza, podemos ver tu misericordia. Y aunque nos echemos a perder, Señor, tú vuelves a ser de la misma masa un vaso de honra. Pero tú haces de nosotros una mejor versión. Señor, la obra que tú comenzaste en nosotros, tú la estás perfeccionando hasta poderla terminar eficazmente. Señor, ordénanos, llénanos, arréglanos, refórmanos en el nombre de Jesús. Solo queremos decirte que te necesitamos. Gracias porque quieres hacer de mí un vaso útil. Quieres hacer de mí un vaso de honra. Gracias, Señor, porque sabemos que lo que está dentro de nosotros es un tesoro que tú has decidido poner. Es tu poder, es tu gloria, es tu voluntad, no es la mía. Gracias. Gracias por poner en este vaso de barro tu poder, tu gloria, tu amor. Gracias. Gracias, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Haz lo que tú quieras hacer de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.